Generación 2025-2026 del Salón de la Fama del Balompié Internacional. Figuras de talla mundial del fútbol están presentes en México. Porteros y goleadores ingresan al recinto de los inmortales. Gary Lineker confirma que se expresa perfectamente en el idioma español. Expectación y entusiasmo de cara al Mundial de Fútbol 2026. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Bueno, pues estamos en plena euforia futbolera. Por supuesto, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA por sus siglas, ha dispuesto que el Campeonato Mundial del 2026 se dispute, como todos ustedes saben, en 3 países distintos: Canadá, Estados Unidos y México. Y en lo que corresponde al territorio nacional, bueno, le han dado, algunos dirán, el dudoso privilegio, la muy dudosa o el muy dudoso honor de contar con el partido inaugural. Y en este sentido, habrá que señalar que hay todo un contexto en el que todo apunta a que lo que se ha hecho predominar es precisamente el negocio, y lo deportivo pues ya no solamente ha quedado en segundo término, sino ha quedado hasta las últimas instancias. En este sentido hay una gran molestia y se discute y continúa debatiéndose en todos los mentideros deportivos de nuestro país las posibilidades reales del conjunto que dirige Javier el Vasco Aguirre de cara a esa cita mundialista. Y como antecedentes, bueno, pues ya sabemos, México 70, la primera ocasión en que nuestro país se convirtió en anfitrión de la Copa del Mundo de Balompié. México 86, algunos pensarán mucho más reciente, pero ya hace algunas décadas que ese partido aconteció o que ese certamen se desarrolló y se efectuó en nuestro país. Y finalmente 2026. Modificaciones importantes, no solamente en cuanto a la infraestructura, en lo que se refiere al remodelado Estadio Azteca, también lo que han hecho, en la Perla de Occidente y aún más en la Sultana del Norte con el nuevo estadio de los Rayados del Monterrey, sino que además se contará en esta ocasión con más de 40 equipos, 48 oncenas representativas de distintas federaciones deportivas de muy diversos países, de tal manera que habrá una cantidad de cotejos inédita, podríamos decir, para una justa mundialista. En cualquier caso, la expectativa de los aficionados siempre son altas, sustentadas o no, siempre se anhela, se desea, se sueña, dirán algunos, con la posibilidad de que ahora sí se alcance el quinto partido, el mítico quinto partido, y en alguna ocasión incluso se pudiera avanzar un poco más. En términos de antecedentes, bueno, pues ya sabemos que el ambiente futbolero en nuestro país no es el más claro, no es el más transparente, no es el más diáfano. Y me refiero, por supuesto, a las transferencias, a las pretendidas operaciones de compra-venta de distintas franquicias. Aquí lo hemos señalado en infinidad de ocasiones. El Morelia fue forzado a convertirse en el Mazatlán, abandonaron el estadio Morelos y el estado de Michoacán y se instalaron frente al Pacífico Mexicano en una zona que ya sabemos que se practica el balompié, pero no es el deporte de predilección. Toda esa franja del Pacífico Mexicano, lo sabemos perfectamente, es una zona arraigadamente beisbolera, y qué bueno que así sea. No es gratuito el nombre de Liga Mexicana del Pacífico, hablando de la actividad profesional del béisbol invernal en nuestro país. Bueno, construyeron un estadio que ahora ignoramos si realmente vuelva a ser ocupado, por lo pronto con un equipo de primera división. No, el Mazatlán prácticamente desaparece y como por arte de magia se convierte ahora en Potros de Hierro del Atlante, que anda buscando, por supuesto, quien albergue sus partidos. En un primer momento se pensó que en el Estadio Azteca podrían ser bienvenidos. Ahora se está especulando con la posibilidad de que soliciten asilo en Ciudad Universitaria. Sí, en el Estadio Olímpico México 68. Y quedan, por supuesto, las otras interrogantes. ¿Quién será el nuevo propietario de los rojinegros del Atlas? Se ha hablado durante meses
de un fondo de inversión de origen norteamericano. Y la otra gran pregunta, ¿quién será el nuevo dueño del equipo de la Franja? Sí, de los Camoteros del Puebla. Nada se ha dicho, ya se lo ofrecieron al gobierno del estado de Puebla. El gobernador Armenta inmediatamente salió al paso de estas especulaciones y dijo: nosotros no estamos para comprar equipos de fútbol profesional, y menos ese que está carísimo. La declaración textual del gobernador Armenta. Y en ese sentido, bueno, pues por supuesto que para los bisoños aficionados del Querétaro continúan confiando en que una aplicación de inteligencia artificial les va a permitir, les va a posibilitar conformar paulatinamente el mejor cuadro o la escuadra más competitiva posible. Ojalá esa aplicación no se tarde 20 años, ¿verdad? Porque ya los aficionados están francamente hasta el copete de tener cada torneo, campaña tras campaña, tener que memorizar los nombres de los nuevos integrantes del Deportivo Querétaro. Para esta campaña se despacharon nada más con la friolera de entre 13 y 14 nuevas contrataciones. ¿Habrá nuevas incorporaciones para la campaña venidera? Eso denlo por seguro, y vamos a ver si se mantiene en la posición de director técnico el chileno Esteban González. En fin, en todo este contexto habrá que incorporar, por supuesto, lo que sucedió en una cita que siempre es significativa, y me estoy refiriendo a los nuevos ingresos a la generación 2026 del Salón de la Fama del Balompié Internacional, que está localizado en la República Mexicana, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y que para esta generación del 2026 pues contó con personajes verdaderamente ilustres. Baste señalar al británico Gary Lineker, quien fue el campeón goleador de la Copa del Mundo de México 1986 y que ahora regresará para el 2026, desde luego no alineando con el conjunto inglés, sino como comentarista de distintos medios de comunicación de origen europeo. Así es que ha sido también una cita muy importante, que incorpora también en la posición de arquero como nuevo integrante del Salón de los Inmortales, podríamos decir, del balompié internacional, a un arquero de pura cepa como lo fue Iker Casillas, campeón de España, campeón por supuesto de la Liga de Campeones de Europa, la denominada Champions, y aún más importante, campeón del mundo con el seleccionado español en Sudáfrica 2010. En fin, los ingredientes de una cita que siempre es llamativa, atractiva, memorable y que representa siempre un compromiso notable en lo anímico, pero también en el terreno del reconocimiento entre pares, es decir, futbolistas profesionales reconociendo la trayectoria, el trabajo y desde luego el quehacer, el desempeño de sus colegas en distintos equipos y en muy diversos países. Así es que vamos a comenzar a presentarles un conjunto de materiales, de entrevistas que se han realizado en ese contexto, hablando de distintos temas, pero casi todos ellos vinculados a la celebración de la Copa del Mundo del 2026, y también algún anecdotario, algunas añoranzas que hablan justamente de que estos personajes han tenido un desempeño notable y que se han ganado un sitio en el afecto y en el reconocimiento de los aficionados al balompié internacional. Por ahora no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De manera urgente, la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial intenta realizar algunos cambios emergentes en el reglamento de cara a la cuarta ronda de la campaña 2026 de Fórmula 1, luego de la cancelación de las dos citas que habrían de disputarse en países localizados en las inmediaciones del Golfo Arábigo. Los dirigentes de Fórmula 1 han promovido una serie de reuniones con pilotos y jefes de equipo. Preparadores e ingenieros de las distintas formaciones han discutido algunas de las modificaciones que son, en opinión de la gran mayoría, indispensables para el resto del calendario puntuable.
Asimismo, la preocupación tiene que ver con el descenso acentuado de la audiencia televisiva y por streaming del Campeonato Mundial de Fórmula 1, provocado básicamente por la incomprensión por parte de los fanáticos de las nuevas regulaciones técnicas para la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros, por estar acompañándonos en esta emisión especial. Ya les decía yo en la introducción, en la presentación del programa, con este ambiente futbolero, cierta efervescencia, no como en otras ocasiones, pero sí, siempre una cita, una justa mundialista, desde luego que tendrá su repercusión en muy diversos ámbitos, no solamente en el futbolístico, y en este caso del 2026 de manera muy significativa en lo económico, y ya estaremos platicando de ello a lo largo del programa. Por lo pronto, los aficionados recuerdan casi con nostalgia, podríamos decir, la celebración de la Copa del Mundo de México 1986, la cita programada por FIFA con antelación, desde luego, a esta del 2026, pero que quedó siempre con un sabor un poquito amargo por haber caído en la tanda de los penales allá en el estadio de los Tigres de Universitario de Nuevo León ante el representativo Tedesco. Bueno, en ese marco y en esa idea, en ese orden de ideas, en la celebración, en la convocatoria para el ingreso de la generación 2026 del Salón de la Fama del Balompié Internacional localizado en Pachuca, Hidalgo, nuestro amigo, compañero y colaborador, el periodista argentino Marcelo Asaf, estuvo allí para platicar con algunos de los asistentes, desde luego con varios de los protagonistas, y uno de ellos es el volante mexicano ya retirado, Miguel España, que estoy seguro muchos de ustedes lo recuerdan siendo campeón del balompié mexicano con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego integrante también del conjunto tricolor, particularmente en la cita de México 1986. Esto fue lo que le compartió Miguel España allá en el contexto del ingreso de la generación 2026 al Salón de la Fama del Balompié Internacional. Vamos a verle. Muy contento, muy orgulloso de estar aquí y veo que está muy organizado, muy profesionalizado, por decirlo así, y muy contento, ¿no? Dicen que la vida es de momentos y para mí este es un momento que lo guardas, que lo tienes. Han pasado algunos años de que me retiré y sientes ese orgullo, esa chispa, esa emoción, ¿no? Por estar con compañeros, con algunos me tocó enfrentarlos, otros como Luis Flores, Osvaldo Castro, me tocó jugar con ellos y verlos bien es todavía más orgulloso y doble alegría. Ese día, bueno, los primeros partidos, la tecnología como todo no tiene palabra y se cantó el himno nacional a capela. Y son cosas que son imborrables, que quedan para toda la vida. También me recuerdo el partido que se jugó contra Bulgaria, que fue nuestro mejor partido, donde mete el gol Manolito Negrete. La gente no se movía, ¿no? Y el Chiquitibún retumbaba, estábamos todavía en el vestidor y la gente, que eran 100,000 espectadores en aquel entonces, hoy se ha remodelado el Estadio Azteca, pues es imborrable. Y es la alegría que te da el fútbol, ¿no? Y siempre que lo recuerdo, se me eriza la piel, ¿no? Entonces, es un gran recuerdo. Pues sí, hablando de Copas Mundiales, allí está Miguel España con una clara referencia a México 1986 y algunos de esos pasajes que son memorables y que quedarán, por supuesto, ahí de manera indeleble en el espíritu y en el ánimo, en el corazón de todos quienes los vivieron justamente en el Campeonato del Mundo de 1986. Y bueno, pues por supuesto reconocer y felicitar a Miguel España como nuevo integrante del recinto del Salón de la Fama del Balompié Internacional. Y si de famoso se trata, pues imaginen ustedes, Ubaldo Matildo Fillol, campeón con Argentina 1978, sin lugar a dudas,
uno de los arqueros históricos del seleccionado argentino, que además contaba con gran cantidad de fanáticos prácticamente en todas las regiones del orbe. También es nuevo integrante del Salón de la Fama del Balompié Internacional, y nuestro amigo, colega y colaborador Marcelo Asaf ha platicado con su paisano, con su coterráneo, el Pato Fillol. Esto fue lo que le dijo. Y es el último campeón del mundo. Ha habido un recambio generacional dentro de lo que es la selección argentina. Ha sido muy bueno. Tenemos la posibilidad de que Messi fue la próxima Copa del Mundo también, considerado hoy por hoy el mejor jugador del mundo. Tenemos un arquero como el Dibu Martínez, que también está considerado el mejor del mundo. Es decir, están dadas todas las condiciones. Pero yo a eso le sumaría algo más importante para mí. Tú le escuchas hablar a los jugadores y es como que no hubiesen ganado nada. Tienen mucha humildad, tienen hambre de gloria y no subestiman a nadie. Tú escuchas hablar a Scaloni, que es el técnico campeón del mundo, y también siempre va por más. Pero obviamente que hay equipos de mucha jerarquía a nivel mundial, y ese es el desafío que tiene nuestra selección. Hay muchos equipos, se van a jugar como casi 50 selecciones. Yo ya recuerdo una cosa, en el año 78, por nosotros, fueron 16 selecciones, 16, estaban las mejores del continente. Ahora se pierde un poco toda la competencia porque hay muchísimas selecciones. Pero sí, Argentina creo que tiene todo, pero con mucho respeto y sin subestimar a nadie. Bueno, pues allí tienen ustedes las expresiones del campeón del mundo en Argentina 1978, Ubaldo Matildo Fillol, el Pato Fillol, como todos los fanáticos le han identificado a lo largo de su trayectoria en el balompié e incluso ahora ya retirado del fútbol de paga. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Todo principio tiene un final y ese acerto podría haber encontrado una vez más una gran vigencia en el caso particular de los llamados guerreros de Golden State, quinteta estelar de la NBA que parece haber llegado a un fin de ciclo. Desde luego que todos los aficionados tienen muy presente el periodo en el que conquistaron el anillo de campeones en 4 oportunidades luego de presentarse en 6 finales por el trofeo Larry O'Brien. Trasciende la campaña de las 73 victorias de 86 posibles y que los consolidó como una de las grandes dinastías de la NBA al lado de los Celtics de Boston, Lakers de Los Ángeles y por supuesto los Toros de Chicago. Así las cosas, Steve Kerr, su extraordinario entrenador, Draymond Green y el mismo Stephen Curry parecen haber llegado al término de un ciclo con su temprana eliminación en la ronda del llamado play-in en la postemporada de la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues seguimos con este conjunto, esta serie de entrevistas que hemos preparado debidamente para ustedes y que tiene que ver con el contexto de la generación 2025-2026 del Salón de la Fama del Balompié Internacional. Y uno de esos personajes notabilísimos, sin lugar a dudas, digamos, o podríamos expresar, excedido de elementos a título de reconocimientos, de capacidades, de virtudes futbolísticas, es sin lugar a dudas el campeón de goleo de la Copa del Mundo de México 1986. Ya lo adivinan ustedes, me estoy refiriendo al británico Gary Lineker, un cazador del área, pero con unas virtudes técnicas verdaderamente encomiables. Bueno, esta es una parte, es un fragmento del discurso que pudo expresar cuando ha sido inducido, ha sido integrado, incorporado al Salón de la Fama del Balompié Internacional, ubicado en la capital hidalguense. Esto fue lo que expresó y lo que compartió el inglés Gary Lineker. Este premio significa mucho para mí.
y significa más todavía porque está aquí en México. El Mundial, la Copa del Mundo en 1986 fue muy especial y cambió mi vida en muchas cosas. Marcar 6 goles, ganar un bote de oro y jugar en un partido, quizás uno de los más famosos partidos de todos los tiempos, el cuarto final contra Argentina. La Argentina de Diego Armando Maradona. La mano de Dios y el golazo de golazos. Yo marqué el gol que nadie recuerda. Nadie. Estoy muy feliz de entrar en la Salón de la Fama con tantos jugadores muy buenos, muy buenos. Es algo muy especial. Estoy muy orgulloso, muy humilde ganar este precio. Gracias a todos por pensar en mí. Ahí están los pronunciamientos, el discurso de Gary Lineker, y seguramente ustedes están sorprendidos como nosotros, cómo Gary Lineker se expresa también en el idioma español. Bueno, no es, digamos, novedad, porque nadie ignora que Gary Lineker está casado con una mujer de origen español. Entonces, pues su pareja, por supuesto, que tiene décadas enseñándole a expresarse en español, y Gary Lineker lo hace no bien, muy bien, además como una concesión a la gran mayoría de los asistentes a esta ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Balompié Internacional. Así es que vaya desde aquí una felicitación y desde luego un agradecimiento a Gary Lineker por esa disposición, y además conservando siempre el sentido del humor, ¿verdad? Yo estuve en ese partido entre México e Inglaterra e hice el gol del cual nadie se acuerda, pero que le valió además el título de campeón de goleo de México 1986. Marcelo Asaf, nuestro amigo y colaborador, periodista argentino radicado en México hace ya una buena cantidad de años, platicó personalmente con Gary Lineker. Esto fue lo que le dijo el romperredes inglés. México 86 fue un torneo muy importante en el fútbol y en mi vida, porque fue una experiencia muy especial en un país muy especial por el fútbol, que es muy importante, una experiencia buenísima y también difícil en el cuarto finales contra Argentina con la mano de Dios y de Diego, y también para mí el mejor gol de todos los tiempos. Para hacer un gol tan bueno en un partido tan importante fue muy especial. Tengo mucho respeto por Diego, siempre. Para mí volver aquí es muy especial, es la primera vez después de 40 años, muchos años, pero sí, fue una experiencia, un torneo muy importante en mi vida de fútbol. Después del torneo fui a Barcelona a jugar allí, entonces fue muy importante. Gracias. Es difícil explicar. Yo no sabía este factor antes de los últimos dos años de mi carrera. Y entonces, después de esto, he intentado mucho. Pero no sé. Pero yo creo que más que todo es porque soy bastante tranquilo. Tengo mucho tranquilidad.
Bueno, pues allí está un muy simpático atacante británico, Gary Lineker, contento, por supuesto, entusiasmado por haber sido llamado al Salón de los Inmortales del Balompié Internacional en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tres citas concatenadas en la región de las Ardenas, el famoso Bosque, teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, hoy redimido como parte de un calendario significativo para el ciclismo profesional. Una marca patrocinadora de una factoría de cerveza ha reunido a algunos de los mejores pedalistas del orbe, entre ellos el gran astro Remco Evenepoel, quien se ha quedado con el primer puesto en esta oportunidad. Ha destacado para esta justa clásica, que forma parte del llamado Tríptico de las Ardenas, la victoria en la rama femenina de la joven catalana Paula Blasi, quien en principio ni siquiera estaba inscrita para la carrera. Exigencias de su propio equipo de los Emiratos Árabes Unidos le han permitido participar en la prueba y quedarse con el primer lugar de modo sorprendente e inesperado, algo que ni los más entusiastas podrían haber previsto para esta carrera. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en este repaso de algunos acontecimientos notables en el fútbol internacional desarrollados en nuestro país y que ya sabemos todos es esta cita infaltable de la ceremonia protocolaria de ingreso al Salón de la Fama del Balompié Internacional, que como todos ustedes saben, se encuentra localizado en la capital hidalguense, la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Bueno, pues uno de esos personajes notables que forma parte ya del Salón de la Fama es el arquero de origen español Iker Casillas. Estoy absolutamente cierto que muchos de ustedes lo recordarán como cancerbero del conjunto merengue del Real Madrid, pero aún más como el arquero de la selección española que se acreditó el título mundial en Sudáfrica 2010. Esto fue lo que comentó en el marco de su incorporación al Salón de la Fama del Balompié Internacional, el portero español Iker Casillas. También dar la enhorabuena a todos mis compañeros por esta investidura. Yo creo que siempre es bueno recibir premios y recibir detalles por parte de la gente que lo considera. Me enorgullece mucho que después de haberme retirado hace 6 años la gente te siga teniendo ese cariño, esa estima, y que aún la gente te recuerde por lo que tú has hecho, que al final es lo que mejor se te podía dar, que era jugar al fútbol, ¿no? Eso es algo maravilloso. Yo estoy encantado de poder estar aquí en Pachuca, en México, de poder compartir con estos colegas míos de profesión tan distinguido premio, formar parte de un cuadro de honor con grandísimos jugadores y grandísimos nombres, y evidentemente estar agradecido porque yo no creo que sea la cereza en ningún pastel, podría ser, pero sí creo que es algo que a mí me enorgullece mucho, me da mucho respeto y mucha dignidad, y sobre todo me da mucha alegría poder estar aquí. No es fácil porque, dado que yo vivo en Europa, en Madrid, es complicado siempre poder trasladarse, pero bueno, estoy agradecido y sobre todo a Antonio por haber considerado que yo era merecedor de tal distinción. Bueno, pues allí está este segmento de la entrevista que le ha realizado nuestro colega y muy querido amigo, el periodista argentino Marcelo Asaf, a Iker Casillas, que cuando le agradece a Antonio, se está refiriendo a Toño Moreno, que ustedes seguramente lo recordarán durante años relatando el fútbol profesional de nuestro país y que ahora pues es el director del Salón de la Fama del Balompié Internacional, siempre tutelado por Jesús Martínez, el propietario de los Tuzos de el Pachuca. Y de un arquero español nos vamos con un cancerbero de origen colombiano que también fue auténticamente de época, René Higuita. Controversial, discutido, por supuesto, siempre
llamativo en su vestimenta, pero sobre todo en su quehacer dentro de la cancha. Y dije bien, no solamente bajo los 3 palos, porque René Higuita era de esos que se atrevían a salir hasta el medio terreno y eventualmente mucho más allá en sus correrías en el balompié internacional. Esto fue lo que comentó René Higuita con nuestro querido amigo y compañero Marcelo Asaf. A los arqueros jugar de líbero, jugar atrás de la defensa, corregir como un líbero en la época pasada, hacer esa función. ¿Y por qué? Porque es que cuando yo empiezo, a mí me tildaban de payaso, me tildaron de loco, me tildaron de irresponsable. Y resulta que hoy en día, porque yo digo que de lo que me ha dado el reconocimiento es de cambiar la norma de la FIFA, de decir el arquero puede jugar con los pies, sin desmeritar los arqueros que se quedan en el arco, los que llamamos de área. De hecho, de las grandes felicidades de estar acá es encontrarme con el Pato Fillol, un arquero de 3 palos, campeón del mundo, y yo creo que fue también mi inspiración para yo ser arquero, mas no tenemos como finidad del juego. Él era de 3 palos y yo sí era un poco más líbero, más salidor, y lo hacía porque teníamos un equipo que jugaba bien al fútbol. Y yo agarraba el balón, sacaba uno, tocaba, me iba, entonces les decía a ellos, jueguen, jueguen. Cuando el equipo empezaba a jugar, pues ya no tenía nada que salir, ¿sí? Entonces era como una motivación, que si yo hacía eso desde el arco, pues los muchachos adelante sin más responsabilidad lo iban a hacer. Y hoy teniendo acá, esperamos pues una pronta recuperación de nuestro amigo Kevin, que sufrió, todos sabemos, una lesión de tibia. Tiene mucho para darnos acá en México. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Bueno, pues ahí están las expresiones de René Higuita, y cuando habla de Kevin, pues desde luego que se está refiriendo a su paisano, a su compatriota Kevin Mier, arquero de los Cementeros de Cruz Azul, ya completamente recuperado y que ojalá pueda seguir aportando al conjunto, a la otrora máquina cementera de Cruz Azul. René Higuita, tristemente célebre en el Mundial de Italia 90, por pretender salir a jugar hasta el medio terreno. El delantero camerunés Roger Milla le arrebata la pelota y hace una anotación como quien le haya quitado un dulce, un caramelo a un párvulo. Bueno, ahí está René Higuita. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Aparentemente dispuestos a sostenerse contra viento y marea, los dirigentes de la Euroliga Varonil de Baloncesto han convenido en programar todo un calendario del 2027 con 20 equipos y de este modo presentar alguna clase de resistencia al arribo de la NBA Europa. En este contexto, el Valencia Basket se ha convertido en la quinteta revelación tanto en el certamen del viejo continente como en la propia Liga Endesa, la que corresponde al campeonato español. Nadie ignora que, en buena medida, esto se debe a que el trabajo de su entrenador en jefe ha logrado exponer lo mejor de los elementos con los que cuenta en cada cancha y con ello ubicarse entre los mejores tanto en España como en Europa. Segundo sitio en la Liga Endesa y también segunda plaza en la Euroliga son el resultado de la actividad encabezada por el muy prestigiado Pedro Martínez, hoy mismo reconocido como el mejor entrenador de la Euroliga.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues seguimos presentándoles este material que corresponde a varios de los personajes que se han incorporado, dicen pomposamente, la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Balompié Internacional. René Higuita, el arquero colombiano, le ha correspondido vivir un periodo absolutamente convulso, donde está documentado, no es una opinión, está documentado el vínculo entre algunos capos del narcotráfico internacional con algunos equipos del fútbol profesional en Colombia, y por la otra parte, desde luego, la pretendida, la supuesta relación de algunos de los jugadores del seleccionado colombiano con algunos capos del narcotráfico. De hecho, se presume que el zaguero central, el tristemente fallecido Andrés Escobar, fue víctima de un atentado de un grupo de sicarios enviados por algún capo del narcotráfico. Ese fue el periodo que le ha correspondido a René Higuita, quien sin embargo siempre en la cancha disfrutó y tuvo una trayectoria destacadísima en el balompié internacional. Esto fue lo que señaló el arquero ya retirado, el colombiano René Higuita. Yo creo que uno recuerda siempre su primer gol. Y el primer gol mío fue de tiro penalti en un clásico, al Deportivo Independiente Medellín, Nacional Medellín. Y el gol que más recuerdo es un partido contra River, gol que se lo hice a mi amigo Burgos, al Loco Burgos. En el 95. En el 95 Copa Libertadores. Semifinal, sí. Semifinal. Sí. ¿Y alguno más que te guste, que lo recuerdes mucho? Bueno, pues sigamos con la misma línea. A Burgos, allá. El gol de tiro libre en Medellín. Después fuimos y ellos empataron la serie, perdimos 1-0 y nos fuimos a tiros penales. Entonces recuerdo, y otra vez, entonces recuerdo que el mono ya era, fui a cobrar yo y él se pegaba en el pecho y decía que ahora le tocaba a él, que me iba a tapar el penalti. Yo me asusté, no crea que no. Pero de ese susto no se la tiré duro, sino que la tiré picadita todo el centro. Y él se fue a un lado. De eso recuerdo que casi no salimos temprano del estadio, porque fuera de que perdieron, entonces me trataron a mí de irresponsable, de que cómo iba a jugar con el equipo de esa manera. Pero yo creo que era más por el dolor de la pérdida. Entonces recuerdo esos 2 goles. Que esa semifinal la ganaste tú solo. No fue muy bien, uno solo no consigue nada en la vida. Bueno, pues allí está René Higuita, siempre simpático, recordando algunos episodios contra colegas que se desempeñaban en la misma posición de arquero, y está hablando, por supuesto, del argentino El Mono Burgos, que durante mucho tiempo colaboró con el Atlético de Madrid, con los colchoneros. Es más, no estoy tan seguro de si todavía recientemente seguía allí con el conjunto de la capital española. Y de un colombiano nos vamos con otro sudamericano, Dunga. Seguramente ustedes lo recordarán, campeón, por supuesto, del mundo con el Brasil, además siempre portando el gafete de capitán. Le abordó, por supuesto, nuestro querido Marcelo Asaf, y recordó Dunga su primera participación en México, no en el Mundial del 86, sino en el Campeonato Mundial Juvenil del 83, donde él, integrante como uno más de la selección verde-amarela, se quedaron también con el trofeo de campeones. Esto fue lo que nos compartió el extraordinario volante brasileño Dunga. Estoy muy contento, como todos los demás que están aquí por el Salón de la Fama, ¿no? Porque todos hacen parte de la historia del fútbol mundial, ¿no? Muchos han ganado, están un ejemplo para todos los chicos. Al ingresar al Salón de la Fama, para hacer un homenaje a todos nosotros en vida,
porque casi siempre lo hacen el homenaje cuando uno no está más en este mundo. Y nada más justo de que hacer el homenaje a todos que están aquí, que todos tenían una gran historia en el fútbol. Que me recuerdo de México, la mi historia en el fútbol de la selección de Brasil inició aquí, en 83, el Mundial de Juveniles, ¿no?, que ganamos. Todo inicia aquí. Es más justo que tenga el Mundial en México, de la energía, de la alegría del pueblo mexicano que nos trata muy bien todos los campeones cuando vienen aquí con grande respeto. Muchos de nosotros paramos de jugar el fútbol a mucho tiempo y como llegamos aquí, la persona nos trata como todavía jugábamos el fútbol en el momento, ¿no? Esto es lindo del fútbol. Y el Guita habló una cosa muy interesante en el fútbol, ¿no? La paz, el amor. El fútbol, estamos todos juntos aquí, mexicanos, colombianos, venezolanos, inglés. Y la pelota nos une, ¿no? La pelota es tan pequeña, pero trae un mensaje de amor muy interesante, porque estamos todos juntos. Nadie pregunta si te le gusta esto o aquello, ¿no? Estamos aquí para divertir, ser feliz. Reingresar nuevamente el Salón de la Fama, porque sí, el premio es lindo, pero ayer noche era más lindo, estaban todos juntos, hablar del fútbol, una vez éramos adversarios, pero termina el partido, somos todos amigos, ¿no? Estar a la mesa a disfrutar de momentos lindos, la historia de cada uno. Bueno, pues allí está el volante brasileño campeón del mundo y por supuesto ostentaba la capitanía del Scratch du Oro, Dunga. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con números que en lo estadístico parecen no favorecerle, el entrenador de origen español, Jordi Fernández, parece haber encontrado una línea de desarrollo que da la sensación de que extenderá sus días laborales en la NBA, después de separarse de la selección de Canadá como entrenador en jefe para dedicarse de manera exclusiva a la responsabilidad del banquillo que le entregaron los llamados Nets de Brooklyn. Una escuadra completamente de capa caída se ha sometido a un largo proceso de reconstrucción que pretende sustentarse en los jugadores de la cantera y no tanto en las contrataciones de relumbrón. Habiendo firmado una extensión de contrato por 2 años más para continuar al frente de los Nets, su entrenador en jefe, Jordi Fernández, es por ahora el único entrenador en jefe de origen español en toda la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues para ir cerrando la emisión de esta jornada, agradecerles por supuesto su compañía. Vamos a presentarles un par de fragmentos de entrevistas que nuestro buen amigo Marcelo Asaf desarrolló allá en la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Balompié Internacional, lo cual habla, tal y como señalaba Dunga, sí, el reconocimiento es agradable, es gratificante, es bonito, dice Dunga, incluso el trofeo es muy llamativo, pero lo mejor para nosotros, dice el brasileño Dunga, es poder convivir, platicar y reencontrarse con muchos amigos donde nadie pregunta quién ganó o quién perdió, todo mundo habla simplemente de fútbol y todos estamos contentos, señalaba el brasileño Dunga. Así es que en este sentido hay una enorme coincidencia. Marcelo Asaf no se le iba a escapar esa pregunta que era obligada. Hace apenas unas cuantas semanas atrás, el volante colombiano James Rodríguez se incorporó ya a las filas de la Liga Mayor de los Estados Unidos con el equipo de Atlanta. Bueno, previamente, como todos ustedes saben, James Rodríguez tomó parte en el balompié mexicano con los Esmeraldas de León. Y bueno, pues por supuesto que Marcelo Asaf le ha preguntado a René Higuita, el sobresaliente arquero colombiano, su opinión a propósito de su coterráneo, de su compatriota James Rodríguez. Esto fue lo que expresó René Higuita. Lo que ha hecho, lo que ha mostrado, dice de la calidad que James tiene. En la vida a veces
le va bien, otras veces no, pero él no ha terminado su carrera, sí, y es un jugador muy joven que tiene mucho para aportar. Y hay que aprovecharlo porque ese es un jugador de talla internacional europea. Bueno, pues ahora estará precisamente James Rodríguez bajo la tutela de Gerardo el Tata Martino, que ya también pasó por México, de hecho fue el timonel de la selección o del equipo tricolor en el Mundial de Qatar 2022, con muchos sinsabores y con una cantidad enorme de críticas, pero bueno, está ahora colaborando después de abandonar, por cierto, las filas del Inter de Miami, donde su también compatriota, el jefecito Javier Mascherano, también de forma intempestiva ha renunciado a la titularidad técnica de ese equipo, donde, como todos ustedes saben, pues milita al que muchos aficionados reconocen o identifican como el mejor jugador del balompié de la época actual, el argentino Lionel Messi. Bueno, pues ahora estará allá James Rodríguez después de dejar las filas de los Esmeraldas de León en el balompié mexicano. Bueno, pues ahora va con el equipo de Atlanta a la MLS, la Liga Mayor de los Estados Unidos. Y hablando de los Esmeraldas de León, pues bien podríamos decir uno de los símbolos del conjunto de los Panzas Verdes, y que seguramente habrá varios ahí. Estará Jorge Davino, el Tarzán Davino, le decían allá en la época de los 70s, por supuesto Rafael Albrecht, el gran capitán de los Esmeraldas de León, Antonio La Tota Carvajal, por supuesto también, que se nos ha adelantado ya en el camino de la vida, el Cinco Copas, que también defendió siempre gallardamente el arco de los Esmeraldas de León. Bueno, entre ese grupo muy selecto de jugadores que cuentan con el beneplácito, el reconocimiento, el cariño y la simpatía de los aficionados leoneses, está el brasileño Tita, quien por supuesto estuvo también allí en el marco de la investidura 2025-2026 del Salón de la Fama del Balompié Internacional. Esto es lo que comentó Tita, el señor Queiroz, que ha comentado esto, Milton Queiroz Tita, que ha conversado brevemente allí con Marcelo Asaf. Esto fue lo que compartió. El jugador más determinado do que ese que está aquí a mi lado. Es un líder, es un jugador valiente, tiene sangre para el primer tiempo, segundo tiempo y tiempos extras. Es líder nato. Todos los equipos que jugó tuvo éxito. Tuvimos la oportunidad de jugar en Vasco da Gama, fuimos campeones en Vasco da Gama. Tuvimos la oportunidad de jugar juntos en la selección, fuimos campeones en la Copa América de 1989. Entonces, tener un jugador como este señor que está aquí a mi lado, tu equipo al entrar en la cancha ya sale ganando, ¿no? Ya sale ganando. Y tuvo grandes experiencias al lado de Dunga y fue un honor jugar con él en mi tiempo como futbolista profesional. Bueno, pues allí están las palabras de Milton Queiroz Tita, uno de los jugadores que cuenta, ya les decía yo, con el cariño y el afecto siempre amplio y reconocido por parte de los aficionados leoneses, y él compartía ahí los recuerdos de haber alineado junto a Dunga en la conquista de la Copa América de 1989. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.